Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Quisiéramos en este momento hacer una invitación a cada creyente que está con nosotros en esta hora para que busque su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado El misterio de la piedad. Esta semana ha sido una semana de mucho crecimiento en términos espiritual, porque hemos estado hablando sobre ese gran modelo que es para cada criatura en esta tierra y en todo el universo, Cristo Jesús. Recientemente estuvimos hablando de que debemos tener la mente de Cristo y colocamos muchos ejemplos de por qué debemos tener la mente de Cristo y, por supuesto, imitar, porque Él es nuestro ejemplo. Y hoy estaremos viendo el misterio de la piedad. En esa misma dirección estaremos hablando acerca de lo que significa el misterio de la piedad, y de ahí que quisiéramos invitarle para que tenga muy en cuenta que para entender estos temas debemos tener siempre presente la presencia del Espíritu Santo. Aquí en cabina está con nosotros el pastor José Modesto, a quien saludamos de manera cordial, afectuosa como cada día, y es nuestro anhelo y deseo que la providencia, que el Señor esté guiando su ministerio en esta tierra junto a su familia. Bendiciones. Bendiciones, mi querido pastor. Es muy grato que podamos estar compartiendo estas lecciones. Esperamos que Dios siga bendiciendo su trabajo, su ministerio, su familia. Gracias. Porque cada vez que estamos en las iglesias y alrededor, encontramos tantas gentes que se acercan hablando sobre la gran bendición de la radio. Y de hecho en estos días estuve allí en La Colonia. Un saludo especial allí, esa iglesia La Colonia. Hubo un hermano pastor, anciano de allí de esa iglesia, que me decía justamente que él compra radio. Hermano William, dice, tiene un colmado y quiere que la radio se escuche. Y a algunos hermanos él le compra radio y se lo entrega a algunos amigos para que conozcan la bendición de la radio. Así que damos muchas gracias a Dios por esos hermanos, por cada uno de ustedes que suben la radio. Mi vecina Rosa allá en Cotuí, lamento también el fallecimiento del hermano Pascual. Ella pone la radio. Yo recuerdo que de tempranito, pastor, antes de yo conocer el evangelio, Rosa ya conocía el evangelio, ponía esa radio a alto volumen para que los vecinos allí escucharan, y ahí escuchaba yo todos los programas de la radio. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, y les invito ahora a orar para que Dios siga iluminando nuestro sendero. Amado Señor, queremos agradecer por la bendición de la radio. Agradecer porque a través de este gran ministerio se anuncia la salvación de Jesucristo, se lleva luz y esperanza a los corazones que te necesitan. Así que pido, Dios, tu gracia, tu misericordia y tu amor. Así que hoy guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, el misterio de la piedad. Muchos de nosotros recordamos, pastor, esa grandiosa expresión que cuando se va a hablar acerca de personas que llegaron a tener mucho conocimiento, sin embargo, cuando se le quería abordar acerca de esto, pues ellos hacían alusión a una frase muy famosa cuando dice: yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. En Romanos capítulo 8, versículo 2, es un versículo muy conocido. Si alguno piensa que sabe algo,
aún no sabe nada como debería saber. Yo creo que esos grandes pensadores que llegaron a externar expresiones que se hicieron muy famosos, como esta frase, cuando se le preguntaba sobre su conocimiento, él decía: yo solo sé que no sé nada, famosa frase que es atribuida al gran filósofo griego Sócrates, que significa reconocer la propia ignorancia como el primer paso hacia la verdadera sabiduría, abriendo la mente a aprender y a cuestionar en lugar de querer saberlo todo. Por eso, según el Instituto Eric Corbera y la Enciclopedia Humanidades, dan estas informaciones acerca de ese gran personaje, aunque Sócrates no las dijo textualmente. La idea central es que el aceptar que no sabemos, podemos buscar el conocimiento con humildad y una mente abierta. De manera que hoy, conforme a lo que enseña esta cita que acabamos de compartir con ustedes, en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Es importante que nosotros podamos seguir ampliando el conocimiento sobre el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, pastor, es algo que en teología o en el estudio bíblico nosotros nos acordamos totalmente de esa profunda verdad de la fe cristiana, que revela cómo es posible que este Dios maravilloso entrara a la historia humana a través de Jesús, que se encuentra prácticamente allí enraizado en el Nuevo Testamento, en la encarnación de Cristo, cómo éste vivió una vida perfecta, cómo murió una muerte vicaria, cómo resucitó y cómo posteriormente da a los seres humanos el don del Espíritu Santo para que lleguemos a la más completa comprensión de cómo Él refleja ese carácter, a ese Dios. Él en Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto, pero el único Hijo, que es Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces, esta lección nos lleva a nosotros los creyentes, pastor, a conocer esa verdad, porque como dice ahí 1 Corintios 8:2, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada. Nada como debiera saberlo. La frase que usted mencionó al principio. Entonces aquí no se espera que nosotros seamos grandes sabios y entendamos todas las cosas, sino más bien que sigamos el ejemplo de esa asombrosa condescendencia de Cristo, de convertirse en humano por ti que estás escuchando. ¡Wow! Eres amado delante de Dios. Y aquí nosotros miramos cómo en la Biblia se revela lo que dicen estos textos. Por ejemplo, si nosotros leemos alguno de esos pasajes, pastor, que tenemos aquí pendiente, vamos a ver cómo Jesús se metió en la fragilidad humana. No tomó atajos como le proponía Pedro y el mismo Satanás en la tentación. Toma un atajo. Aprovecha tu privilegio, como algunos que delante podemos estar con la solidaridad en diálogo, en política o en el discurso. Pero aquí Jesús no fue solidario en discurso, fue una solidaridad radical. Dejar su trono por esos 33 años, que en la concepción divina puede ser unos segundos, pero también pueden ser miles de años. La historia, hablándonos nosotros de que Dios vino en semejanza de carne de pecado. Y me gusta esa expresión que aparece allí en la lectura de Romanos, Hebreos, por ejemplo. Voy a leer el primer pasaje, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que, pastor, de esta manera que nosotros miramos que Jesús no es un
personaje abstracto, ni siquiera como decían los docetistas, que era una apariencia. Aquí el texto nos dice que Jesús se humanó, no era una apariencia falsa. Jesús entra al terreno real del pecado, donde el pecado hace estragos, pero sin contaminarse. Lucha desde adentro del campo, y es lo que nosotros estamos mirando aquí en esta lección como ese misterio de la piedad. Como Dios impoluto, como ese Dios impecable, como ese Dios incorruptible entra a un territorio corruptible, lleno de contaminación, y ahora se muestra como el ejemplo que nosotros debemos seguir como creyentes. Qué maravilloso, pastor. Pastor, cuando nosotros estamos dando este tipo de lección, debemos tener en mente, y es lo que siempre nos gusta decir, que estamos en oración para que estas lecciones que nosotros comentamos, y tenemos la oportunidad de que cientos y miles de personas nos escuchan, pedirle a Dios que nos ayude a ser un modelo y mirar a Jesucristo, para que no solamente quede esto en la parte teórica, porque de verdad se lo decimos, hermanos. Como seres humanos tenemos muchas imperfecciones, pero estamos resaltando aquel que nunca cometió un pecado, que vivió siempre con su Padre en la eternidad, y sin embargo vino a esta tierra. Por eso le llama el misterio de la piedad. O sea, no se logra uno poner o ajustar la mente con esa gran realidad, porque la conformación que tenemos como seres humanos es de ser egoísta, de sentir que somos el ombligo de la tierra, y hablar en estos términos de Cristo, Rey del Universo, es un misterio, pero fue real. Usted citó Romanos 8:3. Quisiera compartir la carta de Pablo a los creyentes allí, a los hebreos, en el capítulo 2, los versículos del 14 al 18, cuando dice acerca de ese misterio de la piedad, hablando de Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio, el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estuvieron toda la vida sujetos a esclavitud, porque ciertamente no asumió la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. Por lo tanto, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Qué gran ejemplo, qué maravilloso saber que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, y por lo tanto, en su condición de intercesor por los hijos de Dios, debemos acercarnos a él en cada momento para recibir su intercesión y perdón de los pecados. Esto nos da a nosotros, pastor, mucha esperanza, porque al ver lo que Jesús hace, como dice allí ese texto maravilloso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la esperanza de nosotros, que vivimos luchando todos los días con tentaciones, con pruebas, con malos ejemplos, que aún ponemos los ojos en los humanos y nos frustran. Sin embargo, si tú estás luchando, pasando situaciones difíciles, momentos duros, ese es el misterio de la piedad, que ese Jesús, siendo Dios, se manifiesta ahí en ese canto de Filipenses, cómo Él se entra a este mundo, cómo llega a tomar la condición humana, de modo que esa condición humana, en distintas versiones se puede referir a la naturaleza divina, cuando toma la naturaleza humana, cuando viene aquí y nace
crece en este mundo, se convierte en un humano. Y esto nos dice que Jesús nos entiende. Jesús sabe lo que tú estás pasando y no simplemente sabe lo que tú pasas, sino que tiene el poder para levantarte de las caídas, para restaurar tu fe, para animarte a seguir adelante, para que puedas reconocer que en ese misterio de la piedad está la disposición de Dios a salvar a los seres humanos y llevarnos con Él. Entonces este hermoso himno de Filipenses 2, mi querido pastor y amigo, está desarrollando todos esos aspectos que habíamos anunciado anteriormente que íbamos a tratar aquí de la condescendencia divina a un modo más pleno que en ningún otro lugar de las Escrituras, como se manifiesta aquí en Filipenses, hablándonos del Jesús Dios que se convierte en hombre y no en un hombre privilegiado, porque hay hombres aquí muy privilegiados. Tienen riquezas, tienen el servicio de los seres humanos, pero Jesús, decía él mismo, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eso es así. Wow, qué impresionante. El título está relacionado con una declaración que Pablo, en una carta que está enviando a Timoteo, en esa primera carta, en el capítulo 3, el versículo 16, hace referencia a esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por lo demás, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que es el ministerio de la piedad? Bueno, aquel que fue manifestado en carne para referirse a Cristo, vindicado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En esta declaración se entreteje todo lo que hemos venido hablando acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ese hermoso cuadro de Filipenses 2 y los diferentes versículos que hemos estado tratando en ustedes tiene su cumplimiento también en lo que Lucas dijo en el capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Una profecía que se cumplió cuando se le dijo esto a María, la madre de Jesús, se cumplió. Y después de Jesucristo manifestarse en carne entre los hombres, vivió precisamente como uno de nosotros, y su vida fue tan perfecta que hoy en día podemos gozar del perdón del pecado por ese ministerio maravilloso que se cumplió en Cristo Jesús y que se hizo a favor de nosotros los seres humanos. Varias cosas importantes que fue lo que hizo él a favor de nosotros. La lección lo puntualiza y nos gustaría solo darle el énfasis, porque aquí nos presenta, de acuerdo a Filipenses 2:6, que Cristo era de condición divina. Entonces la palabra morfé, traducida como forma o condición en distintas versiones, se refiere a esa naturaleza divina, siendo en forma de Dios. Y Juan 1:1, que dice: en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, nos está diciendo que Jesús no es una criatura. Jesús es Dios, porque si hubiese sido una criatura es fácil llegar a este nivel, pero como Él es Dios, es en condición de Dios. El elemento que corresponde ahora es que se despojó a sí mismo. Es decir, esta disposición de Cristo a despojarse de sus prerrogativas, señores, divinas, para poder ser verdaderamente humano y ser tentado como nosotros, para ni siquiera se diga que Él tenía ventajas sobre ti, porque Él conoce tus luchas, tus dificultades, tus problemas. Esto es asombroso, pastores Cross y hermanos queridos, porque cuando Jesús, que es de condición divina, ahora se despoja a sí mismo, toma la forma de un humano y te demuestra a ti que se puede, como Satanás acusaba de que no se podía cumplir la ley. Entonces Jesús
se entrega, se vacía, no dejó de ser Dios, sino que dejó de vivir para él mismo, abandonando el privilegio de los ángeles, la adoración de los ángeles, abandonando el privilegio de que el universo entero rinde honor al soberano. Entonces el soberano, que es dueño de todo, entra a esta tierra, no igualándose a Dios, sino mostrando que quería rehusar a esas ventajas para tomar la posición de Adán, ese Adán que falló, tomar la posición tuya en este momento humano y mostrar que es posible tener una relación con Dios y tomar la decisión de, aunque usted viva en la condición más baja socialmente, puede convertirse en un hijo guiado, dirigido por el poder de Dios. Ante esa declaración, alguien podrá reaccionar y decir: Pastor Modesto, ¿usted cree de verdad de todo corazón que esto puede ser real? Bueno, es que el pastor lo comentó ahora mismo. Él lo cree. Este servidor también lo cree. Ahora, es siempre nuestra oración para que el Señor nos capacite mediante el Espíritu Santo para que estas palabras no solamente se conviertan en algo de teoría, sino que cuando uno tenga que poner en práctica pueda mirar siempre ese ejemplo. Hemos hablado sobre una declaración de la muerte de Jesús en una cruz, y el apóstol Pablo también a los creyentes de Filipenses 2:8, nos hace recordar esa gran verdad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pienso que la mayor humillación, pastor, que puede ocurrir en la vida de un ser divino es que asuma la naturaleza humana, ya seres humanos que estuvieron o están rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Entonces Cristo viene, asume la naturaleza humana y sin embargo no pecó, y ese asumir, ese humillarse a sí mismo para tomar esta naturaleza es lo que nos capacita para poder vivir en el reino de los cielos. De manera que al asumir esa naturaleza, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, señores, que es lo opuesto al objetivo de Lucifer. Y una palabra o una expresión que debemos comentar de nuevo y hacer un poquito de énfasis es sobre la muerte y muerte de cruz. Wow, y eso sí es poderoso, nosotros entender ese concepto de que Jesús no adquiere, o volvemos a repetir, cualquier muerte, sino la más dolorosa, la vergonzosa, la humillante. Así que Pablo está diciendo, así es Dios, nadie lo obliga. El amor que Él tiene por los seres humanos no lo mantiene dominando como si Él no fuera capaz de servir. En un mundo romano, ahí obsesionado por esas grandezas, Jesús se humilla, y esta muerte que es ignominiosa, que había sido prevista de hecho en el Consejo de Paz, diciendo justamente que se sentará y dominaría y habrá que morir para poder lograr ese reino, ese consejo de paz. Entonces Moisés, cuando levantó la serpiente, y Juan cuando mencionó que así como Moisés levantó la serpiente, Cristo debía ser levantado. Y Pablo mismo dice que el que no conoció pecado por nosotros se convirtió, llegó a hacer eso para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, esto que estamos nosotros mirando en esta lección nos lleva a hacer un llamado para que seamos más humildes en las congregaciones, para que podamos imitar ese ejemplo de Cristo. Dios lo ha bendecido a usted y ha logrado superar algunas situaciones. Esa forma de usted superar las situaciones, diciendo económica o social, como fuere, es para que usted sirva más a Dios, a la gente, para que sirva más a su iglesia. No es para que ahora le sirva. Mateo 18, Jesús dijo claramente, miren, no va a ser así entre ustedes. Los gobernantes de este mundo se enseñorean, se ensalzan,
pero ustedes no, porque Jesús está tomando esta muerte sustitutiva, esa muerte en la cruz, que no es fácil. Recuerden que cuando Jesús oraba al Padre, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Estamos mirando aquí esa disposición a entregarse, a despojarse, esa disposición a dejar que seres ínfimos puedan herirlo, puedan enjuiciarlo ilegalmente, pero Cristo no perdió la dignidad nunca, sino que la reveló, porque el amor cristiano tiene un costo. La vida tuya tiene un costo, y ese costo es el Calvario. Esa es la coherencia divina, porque se entregó de tal manera, amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su único Hijo, para que tú, que hoy crees en Él, tenga vida eterna. Interesante expresión y declaración, pastor, la coherencia divina, que es lo que hemos visto durante todo el trimestre. Dios es un Dios que hace honor a su palabra, siempre cumple, vive lo que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy que hemos estudiado sobre el misterio de la piedad, es el misterio que ha conmovido, señores, a todo el cielo a unirse con el hombre para llevar a cabo el gran plan de Dios para la salvación de un mundo que efectivamente estaba arruinado, para que los hombres y las mujeres pudieran ser guiados por las señales en el cielo y en la tierra a prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el misterio de la piedad. Es un misterio que ha sido revelado en la persona de Cristo, en su muerte, en su crucifixión, y que nos invita a prepararnos para su retorno. Como cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo llama con toda autoridad a cada persona que dice creer en Él para que siga su ejemplo de abnegación y sacrificio propio. De manera que es el llamado que está haciendo el Señor en el día de hoy, y nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio nos unimos y resaltamos esa obra maravillosa de que el misterio se declara, un misterio de la piedad se declara, y ese misterio es que Cristo vino a esta tierra, se humilló para que hoy estemos nosotros con esperanza de vida eterna. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, con esto llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Les invitamos a orar. Pastor, por favor. Amado Señor, queremos agradecer por la oportunidad que nos das de poder ver la grandeza divina al humillarse en este mundo, y nosotros aprender de eso en nuestras familias, en nuestra iglesia. No usar los títulos para aplastar a las personas, sino ensalzar, elevar, poder restaurar y llevar tu luz. Ayúdanos, Señor, a tener tu mente, a entender este misterio, a aplicarlo en nuestra vida y ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.